Muy bien, lo siguiente que veremos es un problema de aplicación, un ejercicio muy sencillo en términos lógicos para poner en práctica los principales aspectos que hasta aquí hemos visto sobre manejo de arreglos unidimensionales, variables de tipo list en Python. El problema que vamos a analizar tiene un enunciado, como dije, muy simple. Desde el punto de vista lógico es muy sencillo lo que tenemos que hacer, pero para plantear un programa que resuelva esto, tenemos que aplicar una serie de detalles y prestar atención a una serie de aspectos técnicos que no se nos tienen que pasar por alto, sobre todo en el momento de diseñar funciones que tomen como parámetro a una variable de tipo list, sobre lo cual volveremos en unos minutos. El problema dice algo como cargar por teclado un arreglo de n componentes, de n casilleros, suponemos con números, y multiplicar ese arreglo por el valor o por el número k que también se carga por teclado. Estrictamente hablando, aquí donde dice arreglo podemos entender que dice vector, y lo que queremos hacer es un programa que implemente esa operación del álgebra que llamamos multiplicación de un vector por un escalar. La idea es, se tiene un vector con cierto número de coordenadas, cierto número de componentes y un número cualquiera, k, y lo que queremos hacer es que cada una de las componentes de ese vector se multiplique por k. El propio vector tiene que terminar con todas sus componentes modificadas para que valgan lo que valían en el momento en que se cargó, pero multiplicadas por el número k. Es muy sencillo de hacer desde el punto de vista lógico, y nosotros tenemos ya hecho un programa que acompaña a la ficha que estamos explicando aquí. El proyecto se llama F12 Arreglos, viene con la ficha 12 disponible para los alumnos de la materia. En ese proyecto hay un módulo que se llama arreglos.py con funciones ya planteadas, genéricas, para procesamiento de arreglos. Algunas muy elementales que las vamos a ver ahora y las otras que se dejan a disposición de los alumnos para que las vean. Entre las funciones que están disponibles en ese módulo, que ya las vamos a ver, se encuentran dos que vamos a usar en este programa. Una es la función read y la otra es la función product. El programa test02.py que viene en el mismo proyecto dispone de una función test, que la vamos a ver también ahora, que carga por teclado el valor de n, validando que n sea un número mayor a 0, crea un arreglo con n casillas valiendo 0, luego invoca a la función read del módulo arreglos.py para cargar por teclado el arreglo, es decir, reemplazar los ceros por los valores que se cargan. A continuación se carga por teclado el valor k y se invoca la función product, también del módulo arreglos, para multiplicar a cada valor en el arreglo, en el vector, por el número k. Es la función product la que lleva adelante la operación de multiplicar al arreglo, multiplicar al vector por un escalar. Y la función test del modelo test02.py termina mostrando el arreglo o vector modificado. Lo que yo acabo de explicar muy rápidamente aquí es simplemente la estrategia general, y lo que tenemos que hacer ahora obviamente es analizar el código fuente y prestar atención a los detalles. El código fuente de ese programa lo estoy mostrando en este momento en dos campos de texto superpuestos con la placa, pero la idea es ir a PyCharm y estudiar este código directamente en el IDE, que nos permite hacer pruebas, hacer cambios y mostrar los resultados de la ejecución. Podemos volver sobre esta placa después, pero aquí en este momento lo más relevante es pasar a PyCharm y ver el programa con toda su funcionalidad. Muy bien, el proyecto F12 Arreglos, al que me refería, tiene una serie de programas aquí que en este momento no son de nuestro interés, pero sí el programa test
test02.py, que es el que está en este momento en el editor de textos. Ese programa hace una activación de la directiva o de la instrucción import para incorporar el módulo que hemos dicho se llama arreglos.py, que también lo tenemos en el proyecto aquí arriba. En esta pestaña que ahora dispongo puede verse muy brevemente el contenido del módulo. Aquí en el módulo hay una primera función llamada read, que ya la vamos a mostrar, una función llamada add, que permite sumar dos vectores y devolver el vector suma, la función product, que ahora en un minutito vamos a ver, que hace el producto de un vector por un escalar, y la función scalar product, que permite obtener lo que en álgebra se llama el producto escalar entre dos vectores. Esto es lo que contiene el módulo read. Y ahora nos importan la función read y la función product, que las vamos a ver aplicadas en unos minutos a partir del programa test02.py, sobre el cual vuelvo. El programa dispone de una función local, se llama validate. Esa función permite cargar por teclado un número, controlando, validando que ese número sea mayor que el que se pasa como parámetro a la función. Aquí, por ejemplo, en la función test del programa test02.py, lo primero que hacemos es llamar a la función validate para cargar por teclado el número n, que es el tamaño del arreglo o del vector con el que queremos trabajar. Al mandarle un 0 como parámetro a la función validate, lo que le estamos pidiendo a la función, si acá toma un 0, es que cargue por teclado un número n, pero controle que el número que estamos cargando sea mayor que 0. Si el número que se carga es 0 o menor que 0, la función informa un error y pide que el número se cargue de nuevo. Entonces con esto la misma función puede servir para cargar por teclado números, validando que sean mayores que cualquier número dado que nosotros querramos controlar, simplemente enviando ese valor límite como parámetro de la función. Bueno, en este caso la función devuelve un número n que va a ser mayor a 0 y ese número n es el tamaño del vector que queremos crear. A continuación, la función test crea un arreglo, lo llamamos b a la variable con la cual vamos a manejar o manipular a ese arreglo, y el arreglo se crea, como vimos, con n componentes, cada uno de ellos valiendo 0. Como vimos, esta instrucción crea una lista, crea un arreglo con tantas casillas como indica el número n y cada una de las casillas valiendo 0, que es el valor encerrado entre corchetes en esa lista de tamaño 1 que se está multiplicando por n. El arreglo en este momento ya está creado. El arreglo en este momento ya existe. La variable b está apuntando a un arreglo y no tenemos nunca que olvidar ese hecho. La variable b en sí misma no es el arreglo. b es una variable que contiene la dirección del arreglo o contiene una referencia al arreglo. Y el arreglo está en algún lugar de la memoria con n casilleros, todos inicializados en 0. Claro, lo que queremos es a ese arreglo que ya existe, pero que tiene todos sus casilleros valiendo 0, queremos modificar su contenido para que cada uno de los ceros sea reemplazado por un valor que se carga por teclado. Para no hacer aquí mismo el proceso de carga por teclado, tenemos la función read dentro del módulo arreglos. Y esa es la idea. Lo que vamos a hacer aquí es ir al módulo arreglos, que ya mostré, e invocar de ese módulo la función read, pasándole como parámetro la variable b que apunta al arreglo que queremos procesar. Bien, la función read se va a encargar de aplicar un ciclo, ya lo vamos a ver, para recorrer el arreglo y por teclado cargar números en cada uno de los casilleros del mismo. Vamos a verla. La función read, observen, le estoy mandando como parámetro la variable b que apunta al arreglo y con eso la función se las arregla para llevar a cabo su trabajo. En el módulo arreglos, la función read es la que se ve aquí. Toma como parámetro el arreglo. Lo primero que hace es tomar
la longitud del mismo con la función led, es decir, tenemos que saber cuántos casilleros tiene, porque necesito un for para recorrer todos esos casilleros, así que tomamos el tamaño o la longitud, la cantidad de casilleros que tiene con len, se pone un título para que aparezca en pantalla y acompañe al operador en la carga, y luego un for para proceder a recorrer, como vimos, el rango de índices de ese arreglo y en cada vuelta poder hacer carga por teclado de un valor y depositarlo en la casilla número i. En la primera vuelta la variable i vale 0, por lo tanto en la primera vuelta aquí se carga un valor, el mensaje que acompaña a la carga muestra cuál es el número de la casilla con la que estamos trabajando y a ese valor que se está cargando por teclado se lo deposita en la casilla del arreglo apuntado por B que tiene el índice i. Si i vale 0, esto se hace primero en la casilla 0. Cuando en la vuelta siguiente la variable i pasa a valer 1, esta carga por teclado toma un nuevo valor y deposita ese valor en la casilla 1. Y así sucesivamente. Cuando i vale 2, se procede a la carga de la casilla 2, luego la 3, luego la 4 y así hasta que se haya recorrido todo el vector. Como las variables de tipo list son mutables, se supone que esto está modificando el contenido del vector y en principio con esto debería ser suficiente. Cuando el for termina, todo el arreglo ha sido cargado por teclado y los ceros que se supone que contenía cuando lo recibimos como parámetro han sido reemplazados por los valores que se cambiaron por teclado. En este momento, cuando el for termina, también termina la función y simplemente regresamos al punto en el que la misma fue invocada. Observen un pequeño detalle, en este caso la función no tiene una instrucción return para devolver el arreglo y eso a muchos de ustedes podría estar haciéndoles un poco de ruido y sobre eso es justamente que tenemos que conversar cuando terminemos de explicar la lógica general de este programa. Volveremos sobre este detalle. Pero lo que quiero que observen es que la función, desde el punto de vista lógico, está efectivamente haciendo la carga por teclado del arreglo que entró como parámetro. Simplemente usando un for para recorrerlo de extremo a extremo y en cada una de las vueltas del for cargar por teclado un valor y depositándolo en la casilla que corresponda al valor de i de esa vuelta. Y con eso es todo. Regresamos al programa principal, que lo tenemos aquí, y aquí, cuando volvemos, el arreglo que inicialmente estaba lleno de ceros, cuando regresamos, vuelve con los ceros reemplazados por los valores que se cargaron por teclado. Así que cuando llegamos a la línea que sigue, después de la invocación de la función read, el arreglo ya no contiene n ceros, sino que contiene n valores que se cargaron por teclado. A continuación el programa pide que se cargue por teclado el valor k, por el cual vamos a multiplicar el arreglo, y luego se procede a llamar a la función que es la principal de este programa, que es la función product, que se encuentra también en el módulo arreglos. La función product toma como parámetro el arreglo, el vector, que ya está cargado por teclado, insisto en eso, y toma como parámetro el valor k, que también está cargado por teclado, pero este no es un vector, sino un número simple. La función product, que se encuentra en el módulo arreglos, lleva a cabo la operación de multiplicar a cada uno de los casilleros de b por el valor de k, y el resultado de ese producto lo vuelve a poner dentro del mismo casillero de b. O sea, no genera otro arreglo, sino que al mismo arreglo, al mismo vector, le modifica sus componentes para que pasen a valer lo que ya valía multiplicado por k. Esa función, en términos lógicos, es muy simple, como vamos a ver aquí. Es la función que observamos en este momento. Acá hay una línea que usé, que por ahora no tiene aplicación, ya vamos a volver sobre ella, y me quedo con lo que en este momento es lo que hace la función. La función product es muy directa, observen que excluyendo el comentario tiene solamente 3 líneas de código en su bloque de acciones. El arreglo que entra como parámetro
es el arreglo, el vector que queremos multiplicar por el número k que también entra como parámetro. Muy bien, igual que antes, llamamos a la función len para que se tome la longitud de ese vector, la longitud de ese arreglo, guardamos esa longitud en n, y la idea es simplemente luego recorrer el arreglo, recorrer el vector con un for, que en este caso de nuevo está recorriendo el rango de índices del arreglo. Y bueno, y para cada valor de i en el rango de índices, aplicar simplemente la instrucción que se ve aquí. Cuando i vale 0, entre en la casilla 0 y a lo que sea que haya ahí, multiplíquelo por k. Lo que sea que dé eso, vuelva a guardarlo en la casilla número i, es decir, en la casilla número 0. Y listo. Con eso se actualiza el valor de la casilla 0. Cuando regresamos al for, la variable i pasa a valer 1. Y esta misma operación se aplica en la casilla 1. Con i valiendo 1, esto es, tome lo que sea que haya en la casilla 1, multiplique eso por k, y el resultado, lo que sea que le dé ese producto, simplemente vuelva a guardarlo en la casilla 1. Y así sucesivamente hasta que se termine de aplicar ese proceso con todos los casilleros del arreglo. Está claro, si recuerdan, que esta expresión, que es una expresión de acumulación multiplicativa, se puede escribir en forma resumida haciendo b sub i por igual k. Y es exactamente lo mismo a lo que originalmente estaba planteado allí. Bueno, pues bien, esto también toma el arreglo valiendo en cada uno de sus casilleros una serie de valores y este for se encarga de reemplazar cada uno de los valores que había en el arreglo por otro. ¿Sí? La formulita es multiplique lo que había por k, pero en definitiva lo que nos importa es que esta función está modificando los valores que había en cada casillero del arreglo. Cuando ese for termina, los valores de los casilleros ya están todos modificados y al terminar el for, termina también la función. El arreglo, la variable b es una variable de tipo list, es modificable, es mutable, y la función termina, y de nuevo llamo la atención sobre el hecho de que no estamos utilizando una instrucción return para devolver el arreglo. Sobre eso volveremos después. Quiero que se concentren ahora en la lógica de la función, del mismo modo que concentrarse antes en la lógica de la función read. Tanto la función read que vimos antes como la función product que estamos terminando de ver ahora funcionan desde el punto de vista lógico, son muy sencillas y hacen su trabajo sin más trámite. Volvemos al programa y cuando volvemos al programa, bueno, ¿qué ocurre? Aquí se invocó a la función product, le mandamos el vector valiendo lo que valía y cuando la función termina, regresamos aquí y el vector se supone que está modificado valiendo lo que tiene que valer, multiplicando cada uno de esos casilleros por el valor de k. Por el momento no necesito mostrar aquí el valor de k, así que voy a poner un comentario, porque lo acabamos de cargar por teclado, así que elimino esa línea y lo único que quedaría realmente útil en este programa es terminar mostrando como salida principal cómo quedó el vector, cómo quedó el arreglo después de llevar a cabo el producto. El print final que se ve allí simplemente toma el arreglo como quedó y lo muestra tal como quedó después de la operación de llamar a la función product. El script principal lo único que tiene es una llamadita a la función test. La condición esta para controlar la ejecución del módulo en términos correctos que vimos oportunamente en la ficha 11 y para probar que está todo en orden o estaría todo en orden ejecutamos este programa para ver qué pasa. Supongamos que cargamos n igual a 4, cargamos algunos elementos en el vector como un 3, un 5, otro 3 y un 6, por ejemplo, ahí están los 4 elementos. Se nos pide que carguemos el valor de k, supongamos que k vale 3 y podemos ver que efectivamente el programa muestra finalmente el vector original que es 3, 5, 3, 6 multiplicado por k. Donde había un 3, ahora tenemos un 9. Donde había un 5, ahora tenemos un 15.
Donde había otro 3 tenemos un 9 y donde había un 6 tenemos un 18. O sea que en este momento el programa muestra que efectivamente funciona tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista técnico. No hay falla aparente en el programa. Si ejecutamos de nuevo, podemos intentar con un arreglo más grande y con números incluso negativos o más variados, por ejemplo así, y poner un valor de K más grande o el que ustedes quieran, y efectivamente se muestra que el programa funciona, hace su trabajo y termina de manera correcta mostrando el vector multiplicado. Muy bien, en principio, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la solución algorítmica, eso es todo. No hay más que decir respecto de este programa. Voy a volver a la presentación y simplemente ahora quiero que pensemos un poco en algunos detalles técnicos. Insisto, desde el punto de vista lógico está todo bien, pero desde el punto de vista técnico hay un par de detalles que tendrían que estar generando un poco de ruido o quizás alguna duda. ¿Cuál es el tema? Muy bien. La función arreglos.read toma como parámetro un arreglo que ya está creado, cambia el valor de cada casilla y termina sin retornar ese arreglo con una instrucción return. Se puede decir que el arreglo, lo que entra como parámetro es el viejo arreglo, la función procesa el viejo arreglo, modifica el viejo arreglo y el resultado de la función sería el mismo arreglo pero modificado. Y nosotros hasta aquí hemos aprendido, hemos visto, les hemos indicado que en general una función debe plantearse de forma tal que aquello que recibe como dato debería entrar como parámetro y aquello que la función produce como resultado debería salir con return. Aquí no hemos usado return y sin embargo cuando regresamos al programa, el programa funcionó y los resultados de la función, tanto la función read como la función product, efectivamente cuando volvimos al programa estaban disponibles. ¿Cómo pasó eso? ¿Y cuál es el problema al que me estoy refiriendo? A ver, vamos a volver otra vez al PyChart. El punto está aquí. Aquí, insisto, estamos creando el arreglo y aquí le estamos pasando ese arreglo a la función read. La función read hace su trabajo y vuelve y simplemente el programa continúa, pero acá no estamos haciendo cosas como b igual lo que sea que la función devuelva. La función directamente está tomando este parámetro, modifica ese parámetro y cuando volvemos el parámetro está cambiado. Y ahí hay algo que en principio está chocando con un par de detalles que hemos visto cuando aprendimos a manejar parametrización de funciones. El punto es este. Nosotros hemos visto en general que cuando a una función le mandamos un parámetro, le mandamos como parámetro una variable, la función trabaja con ese parámetro a modo de dato, pero si la función intenta modificar el valor del parámetro formal, esa modificación queda en la función y no afecta al valor del parámetro actual que uno envió desde el lado de la función. Esto se puede ver con claridad o con más claridad en la función product, que pasa lo mismo que con la función read. Si se fijan, en la función product estamos mandando el vector valiendo una cosa, estamos mandando el valor k, que es un número, valiendo lo que tenga que valer, y la función modifica el valor del vector. Pero a ese vector modificado no lo devuelve con un return y lo está modificando in situ. La propia función modifica el contenido del arreglo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, volvemos. La función product a este parámetro b lo toma valiendo una cosa y aquí lo está modificando. Nosotros hemos visto oportunamente que si una función modifica el valor de un parámetro, ese valor modificado queda en la función y no vuelve al programa principal. Entonces aquí desde el punto de vista técnico hay algo que debería estar provocando alguna molestia intelectual. ¿Cómo es posible que el arreglo se esté modificando y cuando volvemos al programa principal el arreglo vuelve modificado si nos habían dicho que eso no podía ocurrir? Una prueba de esto pasa con la variable k. La variable k en el programa
se carga por teclado aquí con un valor, se envía como parámetro a la función. Dentro de la función, product, la variable k no se está modificando, pero si la variable k se modificase, que ahora sí, supongamos que lo hacemos, supongamos que luego de multiplicar al vector por el valor de k, decidimos cambiar el valor del parámetro k que nos enviaron. Sabemos que si dentro de la función tomamos un parámetro como k, acá lo estamos usando sin modificarlo, así que no habría problema, pero si decidimos modificarlo, este cambio que estamos haciendo acá afecta a la variable local llamada k, que está definida ahí arriba, pero cuando volvamos, no afecta a la variable k que está definida del lado del programa. Son dos variables k diferentes y lo que allá está tomando la función como parámetro es una copia del valor de k que nosotros estamos mandando aquí. Lo que quiero mostrar es el efecto de esto, ¿no? Si en la función product al valor de k decidimos modificarlo y volvemos, regresamos al programa principal, si uno no está enterado de cómo funciona el mecanismo de parametrización, ¿qué esperaría que ocurra aquí? El valor de k se cargó valiendo 3, mando un 3 como parámetro y cuando acá le pida que me muestre el valor de k, quizás alguien que no sepa o no esté profundamente interesado en el proceso de parametrización pensaría que aquí me mostraría el 0 que nosotros pusimos allí, pero sabemos que eso no es verdad. Cuando ejecutemos este programa, lo que va a ocurrir es que si yo digo, bueno, quiero cargar un arreglo con 4 números en este caso y cargo un 3 en K, observen, cuando le pidamos que me muestre, que haga la multiplicación, mando el 3 como parámetro y cuando vuelvo le digo muéstrame el valor de K y me muestra un 3. La función modificó supuestamente el valor de K aquí, pero como ese valor está modificando la copia que la función crea, cuando toma como parámetro el valor, puedo cansarme de modificar esa variable que no le va a pasar nada a la variable que está del otro lado. Entonces la regla era, si una función toma un parámetro cualquiera, por ejemplo, en el caso k, un parámetro formal k, y dentro de la función se modifica ese parámetro, cuando volvamos al programa que invocó a esa función, el parámetro actual asociado con ese que modificamos no va a sufrir ningún cambio. ¿Por qué? Porque la función está tomando una copia del valor que nosotros le enviamos. Y por lo tanto, si yo modifico la copia, al original no le pasa nada, incluso si las dos variables se llaman igual. Todo muy lindo, pero eso no ocurrió con el vector. Si se fijan, nosotros hemos cargado el vector inicialmente estaba lleno de ceros, la función read lo tomó lleno de ceros y sin hacer ningún return, sin nada, modificó el valor adentro de la función, modificó el contenido del vector, de hecho acá lo está haciendo, y ese cambio volvió al programa. De hecho, cuando regresamos al programa, aquí la función read vuelve y el vector que inicialmente estaba lleno de ceros ya no lo está. Ahora tiene los valores que se cargaron desde dentro de la función. Entonces, ¿cómo puede ser que en la función product, por ejemplo, mando el valor de k como parámetro, modifico el valor de k adentro de la función y cuando regreso al programa k no cambió, no se modificó como era de esperar y cuando tanto en la función read como en la función product mandé como parámetro el arreglo y ambas funciones modificaron el arreglo como se puede ver ahí o como se puede ver aquí y sin que me dé un retorno ninguna cosa extraña, aparentemente la regla de si modifico el parámetro formal a la actual no le pasa nada no se cumplió. ¿Qué pasó? ¿Por qué funciona este programa? Esa es la pregunta. Bueno, para explicar eso tenemos que volver a la placa a la presentación. ¿Por qué funciona la función read y por qué funciona la función product? La explicación es técnica, pero muy obvia cuando uno la ve tras bambalinas. La función test, que es la principal de nuestro programa, está creando un arreglo en el momento en que el programa se ejecuta. Se carga por teclado el valor de n para saber de qué tamaño es. Supongamos a los efectos de este ejemplo que n vale 4. Aquí creamos el arreglo
con 4 casilleros valiendo 0 y apuntamos ese arreglo con la variable b. El arreglo que ustedes están viendo en este momento ahí arriba, dibujado, es el que crea la función test. Quiero que recuerden, por favor, porque esa es la clave de la explicación, que la variable b no es el arreglo. La variable b es una variable separada del arreglo que simplemente contiene un número y ese número es la dirección de memoria donde está guardado el verdadero arreglo. Cuando uno crea un arreglo, el arreglo se crea en algún lugar de la memoria y es el que en este momento estoy apuntando con el mouse, y la variable b, que en este momento estamos usando nosotros, toma la dirección del lugar en donde el arreglo quedó. Muy bien. A continuación, observen, se invoca a la función read y se le manda como parámetro la variable b. Pero aquí está la explicación final de todo esto. Al invocar a la función read crea otra variable, también llamada b, esta que estoy pintando en azul ahora, y b toma una copia de la variable b que le mandamos desde la función test. Aquí cuando decimos arreglos.readB, estamos mandando la variable b roja, esta, que no es otra cosa que la variable que contiene la dirección del vector. Lo que estamos mandando como parámetro no es el vector, es el puntero, es la variable que contiene la dirección. La función read crea otra variable llamada b, que ahí la vamos a mostrar, crea otra variable llamada b, otra en otro lugar de la memoria, y en esa variable b copia lo que contenía la variable b de la función test. Es decir, en la variable b azul copia lo que valía la variable b roja. Pero en ese caso entonces tanto la b roja como la b azul son variables que contienen una dirección de memoria. El arreglo es uno solo y está en algún lugar de la memoria esperando a que lo miren, y hay dos variables en este momento que da la casualidad de que se llaman igual, una en la función test y la otra en la función read, que contienen la dirección de memoria del mismo arreglo. Cuando se llama a la función read, se manda como parámetro la dirección del vector y dentro de la función read, la variable b que se crea toma la dirección del vector. No está creando la función read otro arreglo. Si la función read crease otro arreglo, entonces sí que esto no funcionaría, porque la función read estaría trabajando con un arreglo copiado y en realidad necesitábamos trabajar con el arreglo original. Como read está tomando la dirección del arreglo, observen que dentro de la función lo primero que hacemos es tomar la longitud del arreglo apuntado por b. Cuando read dice b, se está refiriendo a esta read, a la que ella creó. Pero como esta está apuntando al mismo lugar de la memoria que apunta la otra, da lo mismo cómo se llame la variable, porque en definitiva ambas están mirando al mismo arreglo, a la misma lista, al mismo vector en la memoria. Cuando acá decimos quiero la longitud del arreglo b, b mira acá y obtiene 4, que es lo mismo que obtendría del otro lado si pidiera la longitud del vector con la otra b. Las dos están mirando al mismo. Cuando acá decimos cargue los elementos y ponemos este for, bueno, cuando i vale 0, se carga un valor por teclado y a ese valor se lo deposita en la casilla número 0 del vector apuntado por b. Para la función read, b es esta b que está acá abajo, pero como está apuntando al mismo lugar de la memoria que mira la otra, da lo mismo que acá diga lo que diga, porque en definitiva b sub i o b sub 0 es la misma casilla 0 que el otro arreglo. Esto es lo que está provocando que si la función modifica el arreglo, también lo modifica del otro lado. Si las dos están mirando al mismo lugar y una de las dos modifica el lugar que estamos mirando, ese lugar va a quedar modificado para la otra. Como aquí el for está actuando sobre el vector apuntado por la variable b azul, cuando el for termine, todos los casilleros de este vector van a quedar modificados, pero ese vector es el mismo que está mirando la función test. Y esa es la explicación del misterio. Eso es lo que hace que si una función toma como parámetro un arreglo,
la modificación de ese arreglo adentro de la función afecta también al programa que llamó a la función. En otras palabras, la función read del modelo anterior efectivamente modifica el arreglo original porque al recibirlo como parámetro está tomando su dirección y no una copia del propio arreglo. La función read no necesita usar return para devolver el arreglo modificado porque está modificando directamente el original. Lo mismo pasa con la función product, que multiplica por k al arreglo que tomo como parámetro. La función product también está tomando la dirección del arreglo y actúa sobre el mismo arreglo original modificándolo directamente y tampoco necesita hacer un return porque la modificación se produjo correctamente. La conclusión final: si una función toma como parámetro un arreglo, entonces cualquier cambio que la función haga sobre el contenido de ese arreglo efectivamente modificará al arreglo original. La función siempre toma como parámetro una copia de la dirección del arreglo y no una copia del propio arreglo. Si se tomase una copia del arreglo, entonces no funcionaría, porque la función estaría trabajando sobre la copia y el original no le pasaría nada. Pero como en ambos casos se está trabajando sobre el mismo arreglo, apuntado desde la dirección que mande como parámetro, es claro que cualquier cambio que se haga desde la función al arreglo apuntado por esta B va a modificar al mismo arreglo que está mirando la otra B. Esa es la conclusión final, que es lo que explica por qué el programa funciona. Simplemente esto hay que tomarlo como una regla general. Si lo que le mando a una función como parámetro es una referencia, es decir, una variable que contiene la dirección de una estructura de datos, entonces la función va a tomar como parámetro una copia de esa dirección y trabajará sobre la misma estructura de datos que está trabajando el programa. La función modifica la estructura, está modificando la misma que está mirando el programa original.